de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Al igual, gratitud al doctor Peter Tasek, embajador de Alemania en Colombia, nuestro representante de Siemens Energy, el ingeniero David Eduardo Peña, el doctor Daniel Felipe Díaz, secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Energía. Bienvenido y gracias por estar hoy aquí. Ingeniero Martínez Scalabrini también nos estará acompañando y compartiendo desde Techint sus visiones y posturas alrededor del tema. Y por supuesto, cerrando, el ingeniero Edgar Castillo, representante de Ecopetrol y también docente de nuestro programa en la especialización de gerencia de recursos energéticos. Sin más preámbulo y sin querer extender más el inicio de esta esperada foro, cedo la palabra al doctor Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenido, señor rector, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maura, y muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este importante evento promovido desde nuestro campus Bogotá. Me sumo al saludo muy especial a todos y cada uno de nuestros invitados y particularmente quiero agradecer la participación y la presencia del señor embajador de Alemania en Colombia, doctor Peter Pasek. Nos complace mucho, señor embajador, que esté vinculado esta mañana con nosotros en este evento, reconociendo cómo Alemania ha sido un país referente y líder a nivel mundial en innovaciones y procesos de transición energética. Para nuestra universidad, señor embajador, también la relación académica con Alemania es una relación muy importante, toda vez que la UNAV inició hace más de 15 años la implementación del modelo de educación dual basado justamente en el modelo alemán y venimos trabajando con varias universidades colegas y con la Cámara de Comercio Colombo-Alemana hace ya un buen número de años y nuestro programa de formación dual sigue fortaleciéndose y la modalidad la queremos seguir fortaleciendo aquí en nuestro país. Y de nuevo, pues a todos los demás invitados, el ingeniero David Peña, Daniel Díaz del Consejo de Energía, Martínez Scalabrini de Techint, Edgar Castillo, Maura Acevedo, el equipo de nuestra facultad y a todos los participantes en esta mañana. Yo los saludo justamente hoy desde Piedecuesta, en Santander, en la sede del ICP, de Ecopetrol, en donde con un grupo de empresarios y de líderes de la región estamos visitando el ICP y conociendo más sobre los procesos de transición energética en los cuales está comprometido Ecopetrol, de manera que para nuestra universidad, por muchos frentes, este tipo de temáticas son de la mayor importancia. Creemos que nuestras regiones y nuestro país tienen desafíos, pero a la vez oportunidades en abordar las diferentes alternativas y procesos de transición energética, en donde cada vez apoyados mucho más en la ciencia, en la innovación, en la tecnología, en el diálogo cercano y franco con las comunidades de todos los territorios de nuestra región, debemos como país y a nivel regional y local ser capaces de ir abordando diferentes proyectos e iniciativas de transición energética que generen seguridad energética para nuestro país, costos mucho más bajos en la energía que consumimos y posibilidades de crecimiento económico, de prosperidad para nuestro entorno y para nuestra región. Y para nuestra universidad, pues el desarrollo de programas académicos alrededor de la energía, pues es algo en lo que estamos comprometidos hace muchos años a través de nuestro programa de Ingeniería en Energía y en general dentro de la Facultad de Energía, diversos programas de pregrado y de posgrado, llegando incluso a nuestro doctorado, buscando contribuir a la generación de conocimiento y de alternativas de desarrollo tecnológico y de innovación y de formación de mejor talento humano para contribuir a estos procesos de transición energética que requiere el mundo y que requiere Colombia, por supuesto. No me extiendo más para ir ganando y recuperando tiempo de este retraso que tuvimos al inicio, de manera que bienvenidos y los mejores deseos para este evento que tenemos durante la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por acompañarnos y por sus palabras
de bienvenida y acogida. Cedo en este momento la palabra al doctor Peta Tasek, embajador de Alemania en Colombia, quien hoy nos acompaña. Señor embajador, bienvenido a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy grato tener esta oportunidad de saludarlos y un saludo muy especial a doctor Juan Camilo Montoya, rector de la universidad. Tenemos una cooperación muy estrecha y muy grata, por eso para mí es un gran placer estar con ustedes en esta mañana. Para no repetir todos los saludos, voy a decir, estimados panelistas, profesores y estudiantes, señoras y señores, buenos días a todas y todos. Celebro que la Universidad Autónoma de Bucaramanga esté realizando este año un ciclo de foros sobre la eficiencia y sostenibilidad energética. Y en específico, este foro de hoy sobre el papel que el hidrógeno verde jugará en la transición energética en Colombia. Y esto con la participación de un gran panel de expertos sobre este tema que es del mayor interés y actualidad. El cambio climático se volvió una realidad dramática. Nuestra respuesta a este desafío global no puede quedarse una idea, sino tiene que volverse una realidad también. El informe publicado en semanas recientes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas no deja ninguna duda sobre la necesidad inaplazable de reducir de forma drástica la emisión producida por los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global. Para darles paso pronto a las intervenciones de los expertos en este importante evento, por mi parte, solo quiero mencionar que los gobiernos de Colombia y Alemania vienen sosteniendo reuniones de alto nivel sobre la producción, el uso nacional y exportación de hidrógeno verde. Alemania sabe que Colombia es un país privilegiado por sus condiciones naturales para su producción eficiente y sostenible. Para la descarbonización de toda su economía, mi país por sí solo no tiene suficientes fuentes de energía renovable para producir el hidrógeno verde que necesita en el mediano plazo. Y por ello está muy interesado en que Colombia sea un socio estratégico y se convierta en un líder regional en la transición energética. Ahí vemos un gran potencial para el crecimiento económico de Colombia, así como para cumplir con sus metas ambientales de reducción del 51% de emisiones para el año 2030 y la neutralidad de carbono para 2050. Esperamos el lanzamiento oficial que el próximo mes de septiembre hará el presidente Duque de la hoja de ruta de hidrógeno, con el plan de 30 años para la producción, uso e exportación de hidrógeno verde. Además, el interés de nuestro gobierno y de la propia hoja de ruta de hidrógeno verde de Alemania, las empresas de mi país están listas para presentar los primeros proyectos. Tan pronto el gobierno alemán defina los precios fijos para la compra de hidrógeno, así como los eventuales subsidios para proyectos concretos. Las empresas alemanas cuentan con una amplia experiencia en las energías renovables, en el campo de los electrolisadores y otras herramientas técnicas requeridas para la producción y aprovechamiento del hidrógeno verde. Las inversiones y políticas del gobierno de Colombia, así como las asociaciones con el sector privado, serán decisivas para que la apuesta de Colombia por el hidrógeno verde la haga competitiva y exitosa en este mercado tan prometedor, especialmente para los sectores del transporte y la industria. Esto significará un paso sin precedentes hacia la descarbonización y la menor dependencia de combustibles fósiles. Es muy importante que en Colombia se dé una discusión pública y argumentada al respecto
en la que deben jugar un papel trascendental la innovación y desarrollo de la mano de las universidades y los centros de investigación. La soberanía y eficiencia energética, el medio ambiente y el negocio de las energías renovables son determinantes para la transición energética y, en consecuencia, para el bienestar de nuestros países y del planeta entero. Para terminar, quisiera contarles que, como parte del diálogo bilateral que mencioné anteriormente, nuestro gobierno también apoya en Colombia un estudio a través de nuestra agencia de cooperación GZ, que deberá estar listo en los próximos días. En este estudio se concentra en 3 puntos: el desarrollo de lineamientos normativos de hidrógeno verde, el desarrollo de ideas concretas de proyectos piloto, también en relación con la economía privada y la interconexión de Colombia con la región. En septiembre, los resultados de este estudio serán puestos a consideración de nuestro Ministerio Federal de Cooperación, igual que nuestro gobierno, el gobierno colombiano, sabe que la tecnología, la capacitación y la inversión son indispensables para posicionar a Colombia en este mercado naciente. En la región, Colombia se ha destacado por su alta participación y uso de energías no renovables, llegando hoy casi al 70% de toda la energía que produce. En mi país, la participación de las energías renovables en el consumo de electricidad creció del 6% en 2000 al 46% en 2020, con lo que se superó claramente el pronóstico de 35% que se tenía para este año. Nuestros países tienen así una base y unos objetivos comunes sobre los que ya hemos empezado a construir y vamos a seguir construyendo. Finalmente, estoy convencido de que este foro será muy informativo para todos nosotros. Espero que eventos como este ayuden a promover la transición energética y a aclarar las dudas sobre el innovador vector de energía que es el hidrógeno verde, producido a partir de fuentes renovables, y espero también que este sea pronto una realidad en el país. Entonces, muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias, señor embajador, por su interesantísima intervención y por esta muy relevante introducción a este tema tan interesante de las posibilidades alrededor de la transición energética. Cedemos la palabra al profesor ingeniero Luis Eduardo Jaimes, director académico y científico de los programas en energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, desde la línea de pregrado, pasando por los posgrados, especializaciones, maestrías e incluso el doctorado. El profesor Luis Eduardo moderará las intervenciones en adelante de nuestros demás ponentes y llevará la línea conductora de todo el contenido técnico de los temas que hoy conoceremos de cara de nuestros participantes y ponentes. Profesor Luis Eduardo, bienvenido. Tiene usted el micrófono. Gracias, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida y bueno, pasamos de una vez a nuestros siguientes panelistas. El siguiente panelista es el doctor David Eduardo Peña, que es el vicepresidente de la Unidad de Negocios de Industria Siemens Energy, y él nos va pues, a dar toda su visión desde el área de acciones desarrolladas y planes de implementación que se tienen dentro de esa transferencia tecnológica en Colombia. Y pues la pregunta que le dejamos como para el desarrollo es ello: ¿cuáles son esas acciones que se tienen pensadas desde Siemens en esa transferencia tecnológica a Colombia? Bienvenido, doctor David Eduardo Peña. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por permitir que Siemens Energy pueda compartir su visión al respecto. Yo voy a compartir una presentación para llevar el hilo conductor de la charla. Por favor, ¿alguien me confirma si ya la están viendo? Ya se está viendo. Perfecto, gracias. Entonces, antes de entrar en materia y hablar de hidrógeno, quisiera empezar como por dar un contexto. Y a mí me gusta siempre mostrar este radar en donde nosotros sugerimos
¿cómo sería ese camino para realizar toda la transición energética, ¿no? Porque al final el tema que nos une acá es transición energética, ¿no? y descarbonización. Entonces, nuestra sugerencia es siempre empezar por lo que tenemos, ¿no? Por aprovechar la infraestructura existente, porque sabemos que una descarbonización inmediata definitivamente será bastante onerosa, ¿sí? Y puede que no tenga los efectos que quisiéramos en un corto plazo. Entonces, nuestra sugerencia es cómo podemos sacar el mayor potencial primero de la infraestructura que tenemos existente, bien sea a través de algunos ajustes, buscar eficiencias, estas mismas eficiencias seguramente reducir emisiones, ¿sí? Y sacar el mejor provecho de las mismas, ¿no? Ya luego, en el siguiente paso, entraríamos a ver un poco más cómo empiezan a integrarse estas nuevas tecnologías, empezamos a tener ya más ponderación de las energías renovables y ya empiezan a verse los primeros vestigios del hidrógeno como un vector energético allí, ¿no? Ahí, en este segundo paso, también es importante ver qué hacer con el carbón, cómo empezamos a, de alguna manera, descarbonizar todas las fuentes energéticas y a su vez ir incluyendo combustibles o de transición, como es el gas, o ya buscar el hidrógeno como el energético sustituto para ello. Y ya en el segundo, o en el último paso, perdón, ya cuando tenemos una industria totalmente descarbonizada, ahí es donde nosotros vemos definitivamente una acción preponderante por parte del hidrógeno, en donde no solamente va a ayudar a descarbonizar todas aquellas industrias que en este momento requieren el hidrógeno como materia productiva, sino también llegar a esas industrias que son difíciles de abatir, ¿no? Y aquí aparece un concepto interesante que quisiera mostrar y es el acoplamiento de sectores, en donde a partir de la electrificación o de llegar con electricidad no renovable a producir moléculas de hidrógeno, primero, bueno, podemos llegar a estas industrias que en este momento requieren hidrógeno y que lo están produciendo a través de otras fuentes, pero también llegar a otros mercados que en este momento no tenemos, ¿sí? Por ejemplo, temas de transporte, la industria del acero, ¿sí? Donde a través de algunos ajustes en sus infraestructuras pueden llegar a tener el hidrógeno como materia prima y producir un acero con unas emisiones muchísimo más bajas que las que se producen actualmente, ¿no? Entonces, eso es parte de esa economía que se va a empezar a generar alrededor del hidrógeno, ¿no? Que definitivamente va a tener un incremento importante. Hay una cantidad de estudios que se ven de estas agencias multilaterales y terceros, en donde ven ese incremento importantísimo que se va a ver a lo largo de los próximos años de producción del hidrógeno, ¿no? Y aquí nosotros somos convencidos que todo ese hidrógeno adicional que se va a requerir, que la demanda va a empezar a pedir, va a ser un hidrógeno de una fuente verde, ¿no? Los estudios mencionan que puede triplicar, incluso hay unos que son más optimistas que hasta puede multiplicar por 10 en las décadas que vienen la necesidad de hidrógeno para llegar a todas esas industrias en donde en este momento no lo utilizan como materia prima y tienen dificultades también para ir adelante con sus procesos de descarbonización. Y aquí hay un potencial importantísimo, ¿no? Para países como Colombia, como lo mencionó el embajador, en donde no solo podemos aprovechar el potencial de renovables que a su vez van a generar el hidrógeno verde para satisfacer la demanda local, sino, ¿por qué no?, ser un actor clave y fundamental en apoyar los procesos de descarbonización en otros países, los cuales por sí solos tendrían dificultades para realizarlos, ¿no? Principalmente por sus necesidades de fuentes renovables, de energía renovable para alimentar los electrolizadores. Pero eso no es un proceso que se da de la noche a la mañana, y yo quiero traer un poco cuál ha sido el camino que nosotros como Siemens Energy hemos venido desarrollando al respecto. Hace 10 años esto era principalmente objeto de investigación y desarrollo. Estábamos en un laboratorio tratando de entender cómo construir un producto, un electrolizador que al final tuviera ciertas características de
eficiencias, que sea atractivo a nivel industrial, ¿sí? Y en eso se ha venido desarrollando, se han ido implementando ciertas tecnologías que a hoy ya nos permiten tener equipos de escala industrial comercializables, ¿sí? Y tener una unidad de negocio que se enfoca ya en estos productos, ¿no? Entonces, hemos caminado en un periodo de tiempo relativamente corto, desde ir a un laboratorio a hacer pruebas e investigaciones a tener un producto ya comercializable y en una escala industrial, ¿no? Y esto no para acá. La expectativa es que esto va a ir tomando escala de una manera importante a lo largo de los años que vienen, en donde obviamente la demanda nos va a ir requiriendo unas características de capacidades de electrolizadores muchísimo más grandes de lo que tenemos en este momento y de lo que seguramente nosotros estábamos previendo hace 10 años cuando estábamos básicamente en una fase muy prematura para ello, ¿no? Yo quisiera mencionar que el tema del hidrógeno verde, no es solamente un electrolizador, ¿sí? Hay todo un ecosistema ahí trabajando como una unidad funcional que al final va a permitir que tengamos una molécula del hidrógeno. Y es importante eso, como país nosotros tenemos ya experiencias en renovables, en temas eléctricos, en el manejo como tal de la molécula del hidrógeno en diferentes industrias, en tratamiento de agua, porque el agua es fundamental obviamente para alimentar el electrolizador y permitir que se separen las moléculas de hidrógeno y oxígeno. Ahí también hay unas experiencias, también en el tratamiento del gas si se requiere. En sistemas de compresión tenemos muchas industrias que lo tienen implementado, así como almacenamiento. Ya el transporte puede ser un reto, ¿no? Porque al hacer blend, si queremos hacer un transporte por gasoducto, ahí definitivamente no hay experiencia en Colombia y de hecho en el mundo tampoco lo hay. Eso se está implementando de una manera progresiva y esperemos que esos desarrollos se vayan dando en los próximos años. Pero el mensaje al final es, no veamos el hidrógeno verde solamente como electrolizador, veámoslo como un todo, y ese todo, afortunadamente, en Colombia tenemos un espacio ya ganado, una curva de aprendizaje ya recorrida desde diferentes frentes, y claro, debemos ver también cómo ahora, cuando empecemos a tener cierta atracción en proyectos, cómo empezar a generar también conocimiento alrededor de los electrolizadores, que son básicamente la novedad en todo este ecosistema. Quisiera traer un mensaje de cómo se está trabajando la hoja de ruta del hidrógeno verde en Alemania, que el embajador también tocó en su presentación. La traemos principalmente porque somos una empresa de origen alemán, pero también porque Alemania es un referente en este sentido, ¿no? Y como se mencionó, Alemania definitivamente no va a tener la capacidad de asumir los retos propios del hidrógeno verde, de la demanda del hidrógeno verde que tienen previstos para mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, para ello, se destina un presupuesto, uno, para atender ciertas necesidades locales, ciertos desarrollos que se deben dar para implementar la industria, pero dentro de ese presupuesto también hay un monto interesante destinado para desarrollar esos acuerdos fuera de sus fronteras que permitan apalancar la industria del hidrógeno verde, ¿sí? Y apoyarlos también en esos procesos de descarbonización. Y aquí muy rápidamente quisiera mostrarles un poco dentro de lo que ellos mencionan como objetivos y ambiciones en la hoja de ruta, que están todos de verdad invitados a leerla. Es un documento muy sencillo, son 3 objetivos y ambiciones, pero aquí hay un punto importantísimo dentro de todos y es el fomento de la ciencia, a la movilización de mano de obra calificada, ¿sí? Y dentro de ello definitivamente se hablan de varios puntos importantes. Y uno es empujar los temas de investigación y desarrollo que no pueden tomar tanto tiempo como se han hecho con otras tecnologías, porque esto es una realidad, ¿sí? Y la realidad se tiene que empezar a capitalizar en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, la iniciativa es
cómo hacer para fomentar que todos esos procesos de investigación y desarrollo que se tienen que ir desarrollando, porque esto no es una tecnología madura, todavía hay un campo para desarrollar importante y es un reto contra el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje es, los hallazgos de hoy son las innovaciones del mañana y cómo la vamos a aplicar de una manera más rápida y más provechosa para la industria, tanto local como global. Hablan de cooperaciones, ¿sí? Cooperaciones de la academia, con la academia, pero no solamente para temas de investigación, sino también para desarrollar programas para lograr tener mano de obra calificada, ¿sí? Y que en el momento oportuno tengan todas las capacidades para asumir los retos dentro de toda esta cadena de valor del hidrógeno, ¿no? Entonces, la idea es, o el mensaje es que ya hay un plan, ¿sí? Hay unos montos aprobados, hay una inversión que se quiere realizar, ¿sí? Y Colombia definitivamente está en el radar, como lo mencionó el embajador, en toda esta cadena de valor, desde la investigación y desarrollo hasta las mismas implementaciones de los proyectos para empezar a desarrollar esta economía del hidrógeno. Aquí, digamos, les muestro los siguientes objetivos y ambiciones que ellos tienen definidos. Quería concentrarme en el de que está más enfocado hacia la academia, ¿sí? Sin embargo, todos son importantes y al final este sería el todo de la hoja de ruta de hidrógeno verde de Alemania. Otra cosa importante son los fondos que están desarrollando, principalmente la Unión Europea, para darle un poco de tracción a los proyectos de hidrógeno. Hay unos que obviamente están más enfocados en proyectos grandes, en proyectos ya de unas envergaduras bastante altas, pero hay otros que están también muy enfocados en cómo empezar a desarrollar proyectos pilotos, mediante subsidios, cuando hay un caso de negocio muy bien estructurado, y no solamente están enfocados dentro de las fronteras de la Unión Europea, sino también están viendo a nivel global cómo financiar esos proyectos, porque al final esos proyectos piloto van a permitir, uno, conocer la tecnología, entender cómo funciona un electrolizador en Colombia, por ejemplo, si es diferente a cómo funciona un electrolizador en Alemania o en otras partes, ¿sí? Y ya posteriormente poder tener esa información, esas experiencias y lograr una escala más industrial, que es el objetivo a largo plazo de todo esto. Entonces, esto básicamente es mi mensaje. Esto es una realidad, ¿sí? El tiempo apremia. Tenemos todos unos retos importantes desde cada país, claro. Tenemos un reto de descarbonización, no solamente dentro de nuestras fronteras, porque Colombia podríamos decir que tiene una economía medianamente limpia, ¿sí? Hablando de emisiones. Sin embargo, también tenemos un compromiso global para ver cómo apoyamos, aprovechando nuestros recursos renovables para ayudar a los procesos de descarbonización de los otros países. Para ayudar a los procesos de descarbonización de los... Profe, sigue usted. Listo. Bueno, continuamos ahora con nuestro siguiente panelista. Y el siguiente panelista es el doctor Daniel Felipe Díaz, secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Energía para Colombia. En ella, pues, queremos saber la visión del Consejo Mundial de Energía respecto a esa incorporación del hidrógeno dentro de las políticas nacionales y, por supuesto, la canasta energética, que es lo que nos interesa en Colombia. Entonces, la pregunta casi que estaría dada para el doctor Daniel es: ¿cuál es esa visión de esa incorporación del hidrógeno en Colombia como ampliación de esa canasta energética? Muchas gracias, Luis. ¿Me confirmas, porfa, qué tiempo tengo para la presentación? 10 minutos. Perfecto. Okay. ¿Me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla? Ya está. Yo quiero hablar un poquito, antes de entrar, pues, como a responder de manera concreta esa pregunta enfocada a nuestro país.
hablar de ese hidrógeno en el centro de la transición energética y, por supuesto, ese hidrógeno en el centro de la sostenibilidad. Quiero hacer inclusive referencia a dos herramientas claves que tiene el Consejo Mundial de Energía. Pues antes de contarles de manera detenida, pues simplemente hacer referencia a que, simplemente hacer referencia de que el hidrógeno, pues sabemos que ese es el elemento más abundante en el universo y que de alguna manera eso nos va a permitir generar una nueva economía, una nueva economía con la que podamos trabajar de manera activa en todo esto relacionado, teniendo en cuenta su poder energético y sus diferentes aplicaciones. El Consejo Mundial de Energía tiene una herramienta clave para hablar de sostenibilidad energética y es básicamente ese triangulito que observan ahí de fondo: la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental. De hecho, el Consejo Mundial de Energía afirma que cuando una nación, un país logra hacer un balanceo adecuado de estas tres dimensiones, se puede hablar de sostenibilidad. Simplemente para tener en cuenta, seguridad energética refleja la capacidad que tiene una nación para abastecer su generación actual y generaciones futuras en términos de energía. La equidad energética habla del tema de acceso a la energía y la capacidad de pago, y obviamente la sostenibilidad ambiental, que no se comprometa cuando estamos hablando o desarrollando cualquier energético. Quise llamar esta presentación el hidrógeno en el centro de la sostenibilidad, porque observamos que ese hidrógeno tiene el rol, tiene el papel, tiene la capacidad de ayudarnos a balancear adecuadamente las tres dimensiones, puesto que puede aportar a garantizar seguridad energética, desde que obviamente se utiliza un hidrógeno limpio, pues va a ayudarnos en ese aspecto ambiental y por supuesto en todo lo relacionado en acceso a diferentes personas, pues también va a tener un rol ahí significativo. Adicionalmente, ese hidrógeno tiene un rol importante en la transición energética, puesto que el Consejo Mundial de Energía afirma que la transición energética abarca 4 dimensiones. La primera de ellas está relacionada con la descentralización del sector y el hidrógeno ahí tiene un rol significativo. La segunda de ellas es la digitalización del sector y ahí también vemos un rol significativo. La tercera está relacionada con digitalización, descentralización, todo el tema del empoderamiento, el empoderamiento del usuario, la utilización de alguna manera de la demanda para que participe ahí de manera activa, y la descarbonización de las industrias, por supuesto, ahí el hidrógeno tomando un rol importante. Recientemente, estoy hablando de aproximadamente hace mes y medio, el Consejo Mundial de Energía lanzó esta publicación, una publicación enfocada al tema de hidrógeno, donde básicamente destacaba 4 mensajes claves y que inclusive quiero ponerlo sobre la mesa para que veamos esa real aplicación. Nuevamente, estas diapositivas anteriores que utilicé nos sirven de marco, de mirar que para poder hablar de hidrógeno, para poder hablar de su utilización, no podemos dejar de lado que tiene que ser sostenible. Y para poder hablar de que tiene que ser sostenible, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar divergencias o diferencias significativas entre los países y las regiones. Claramente, algunos países y algunas regiones, como hace Europa, van a estar un poco más centradas en la demanda de ese hidrógeno, mientras algunas otras regiones, como Oriente Medio, África, van a estar un poco centrados más en la oferta. Yo inclusive pensaría que Colombia va a estar muy similar a estos países del Oriente Medio y el norte de África centrados en la oferta. ¿Qué vamos a hacer con nuestros excedentes de energía y su posterior utilización? Tengamos en cuenta que muchas naciones, específicamente de Asia, están buscando cadenas de suministro internacionales. Eso nos va a generar posibilidades de alguna manera, porque el gobierno nacional está trabajando en su hoja de ruta, está desarrollando mecanismos para poder incursionar y desarrollar el hidrógeno. Países como Corea del Sur están trabajando en nuevas tecnologías y vehículos con combustible del hidrógeno que también van a ayudar a un mayor crecimiento de esa demanda. Y obviamente países como nosotros y otros países de la región como Chile y demás, pues están considerando la producción para su propio consumo, de alguna manera un poco menor, pero básicamente en temas de exportación. Ese sería como el primer mensaje que quiero destacar de esa publicación del Consejo Mundial de Energía, publicada aproximadamente hace mes y medio. Y obviamente que todo esto esté enmarcado en la sostenibilidad y en la transición energética, no la podemos dejar de lado. Vemos entonces, dentro de ese primer mensaje, la importancia de la conformación de asociaciones bilaterales, acuerdos de gobierno a gobierno, y por ejemplo, vemos el caso de Alemania, un país clave y emblemático en este tema, generando acuerdos bilaterales entre diferentes naciones para obviamente potencializar todo lo relacionado con el desarrollo de esta economía. Vemos ya países de diferentes localidades trabajando
en relaciones comerciales, en torno a la importación, en torno a la exportación, en torno al uso de los diferentes agentes que puede utilizar con este hidrógeno. El segundo mensaje que quiero resaltar entonces de esta publicación está relacionado a una pequeña, no sé si pequeña o tendencia que está pasando en el entorno sobre los colores del hidrógeno. Simplemente para recordarles, tenemos tres tipos de hidrógeno. Está el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. El hidrógeno gris es aquel proveniente de combustibles fósiles, por lo tanto es altamente intensivo en emisiones de CO2, es un poco más económico que los otros dos, pero su aceptación social es mucho más reducida. El hidrógeno azul es aquel que utiliza fuentes que, por ejemplo, capturen y almacenan ese CO2, o por ejemplo, puede ser hasta el mismo hidrógeno gris, pero utilizando tecnologías de CCS, de Carbon Capture Storage. Obviamente va a tener menores emisiones de gases de efecto invernadero, es un poco más caro que la anterior, y su aceptación social mejora. Tenemos también el hidrógeno verde, donde básicamente se tienen 0 emisiones de CO2, un poco más costoso, pero su aceptación social es total. Pero vemos solamente que la discusión hoy se está centrando 100% en los colores del hidrógeno, ya que uno de los mensajes que quiere transmitir el Consejo Mundial de Energía, que básicamente la discusión se tiene que llevar realmente es cuál es el impacto de ese hidrógeno, y no necesariamente descalificarlo o de alguna manera simplemente pensar en el respectivo color. Es un poco el mensaje que se quiere transmitir. Sabemos entonces, con lo que les acabo de decir, que ese color indica la fuente de alimentación de ese hidrógeno, pero básicamente lo que queremos o lo que quiere transmitir el Consejo Mundial de Energía es que no pensemos necesariamente en el color, es que pensemos cuál es la intensidad real en términos de CO2 de ese hidrógeno que se está utilizando. Porque básicamente si empezamos simplemente a descalificar algún tipo de solución solamente mirando el color, pues podemos correr el riesgo de que de alguna manera se va a perder el horizonte, que el horizonte es tener energía asequible, energía sostenible, energía para zonas y para personas que no cuentan con formas modernas de energía que ayude a garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de las naciones y no necesariamente en un color de manera específica. Entonces es el mensaje, no decir, no, es que tal tecnología la vamos a descalificar porque es hidrógeno azul o hidrógeno gris. No, pensemos cuál es realmente ese impacto en términos de CO2, cuál es esa huella de carbono real que tiene esa respectiva tecnología y con eso pensar un poco más hacia adelante cuál es la viabilidad respectiva que se puede desarrollar. El tercer mensaje que quiero transmitirles de este estudio del Consejo Mundial de Energía es hablar del papel del hidrógeno como un impulsador de empleo. De hecho, esta grafiquita es tomada de la Agencia Internacional de Energías Renovables, de la International Renewable Energy Agency, y nos habla un poco de cuáles esas posibilidades de empleos relacionados con la transición energética. Y se habla que casi que en la actualidad podemos ver alrededor de 5.5 millones de empleos pues casi que para el 2023. Y miremos que se proyecta para el año 2050 alrededor de 42 millones de empleos relacionados con este tipo de alternativas relacionadas con la transición energética, donde claramente el hidrógeno tiene un rol fundamental. Adicionalmente nos va a ayudar en ese proceso de recuperación post-COVID a generar nuevamente una inercia, una dinámica dentro del mundo de la energía y va a permitir una mayor adopción y apropiación de este tipo de tecnologías en la industria y en las personas, lo cual nos lleva entonces al último mensaje que quiero empezar a transmitirles el día de hoy, que va a estar relacionado con esa demanda del hidrógeno. Entonces, vemos en esta grafiquita tomada de la PwC, un poco desde el año 2010 al año 2050, en diferentes escenarios, por ejemplo, de Shell, escenarios de la IEA, escenarios de BP, escenarios del World Energy Council, que en todos esos escenarios vamos a tener casi que un crecimiento exponencial de la demanda de hidrógeno para los próximos años. Eso, por supuesto, va a requerir de habilidades humanas, va a requerir, y esto pues es importante para las universidades, para el sector académico, donde se requiere o se va a requerir mano de obra calificada para poder enfrentar estos retos, para poder enfrentar esta demanda creciente y cómo le vamos a dar un respectivo uso. De hecho, el Consejo Mundial de Energía realizó una encuesta a los principales directivos, CEOs, a nivel mundial, de cuáles creerían que serían esos usos posibles que se le daría al hidrógeno para el año 2040.
y es de resaltar que muchas de esas aplicaciones van a estar en temas de movilidad. De hecho, la encuesta arrojó que aproximadamente el 47% de aplicaciones para el año 2040 del hidrógeno va a estar en temas de movilidad, vehículos de pasajero, de carga, de trenes, de aviación. Otro porcentaje significativo va a estar en tecnologías de almacenamiento. También, por supuesto, en usos de electricidad y uso, por supuesto, de energía en la industria. Esto que nos genera potenciales, nos genera alternativas para que veamos estas tendencias que ya están pasando en el mundo y las tratemos de replicar en nuestro país. Nuestro país, como los mencioné al inicio, ya está trabajando en una hoja de ruta que está próxima a lanzarse para conocer esas perspectivas a largo plazo, para ver cuáles van a ser esos potenciales de utilización, teniendo en cuenta buenas prácticas como Chile, un país también vecino que ya tiene una hoja de ruta establecida para este tipo de mecanismos. También pues viene de la mano el tema de los fabricantes, de las mismas utilities de nuestro país, que ya están viendo aplicaciones en este tipo de alternativas. Ya vemos inclusive diferentes instituciones de nuestro sector ya empezando a realizar análisis, inclusive mirando la posibilidad de realizar estudios piloto en relación a este energético del futuro. Eso era básicamente lo que les tenía para el día de hoy. Quedo pues muy atento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel. Vamos ahora con nuestro siguiente panelista, que es el doctor Martín Scalabrine Ortiz, gerente corporativo de diseño de procesos de Techin. Y en ello vamos a hablar pues sobre esos casos de aplicación de hidrógeno verde en países como Chile, Italia, y por supuesto una visión que de pronto nos gustaría saber de esa factibilidad de cómo la incorporación en países como el nuestro, como es Colombia. Entonces la pregunta está enfocada hacia allá, esa factibilidad también de incorporación, teniendo ya casos que ustedes muy amablemente nos van a dar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco a la Universidad Autónoma de Bucaramanga la oportunidad para exponer sobre nuestra experiencia como desarrolladores de ingeniería y constructores en este camino de transición energética y la aplicación en particular del hidrógeno. Voy a compartir mi pantalla. Bien, aquí creo que se ve, ¿no? Ahí está bien. Sí, se ve bien, sí señor. Perfecto. Perfecto. Bien, bueno, comienzo con una pequeña introducción de presentación. Techin Ingeniería y Construcción es parte de un grupo industrial global que lleva su nombre, con base de operaciones en distintos países. Cada empresa tiene diferentes capacidades que generan productos y soluciones de alto valor agregado, entre los que se encuentran tubos sin y con costura, acero plano, exploración y producción de gas y petróleo, desarrollo de tecnología de metales y minería, y una red de salud con base en Italia. Somos una compañía que ofrece soluciones integrales de gestión de proyectos, ingeniería, suministros, construcción, en los segmentos principalmente oil and gas, energía, minería, downstream, plantas petroquímicas, industriales, y obras civiles de infraestructura. Tenemos un compromiso muy fuerte con la seguridad de las personas, con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo de las comunidades en los lugares donde nos desarrollamos, ¿no? Donde tenemos presencia. Estos son algunos datos de nuestra experiencia en Colombia, donde hemos desarrollado más de 30 proyectos desde 1979. Nuestra oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. Específicamente en términos de transición energética, que es una de nuestras prioridades actuales, hemos estado investigando y analizando oportunidades, sobre todo en el campo del desarrollo del hidrógeno como vector energético, pero también en diferentes procesos de descarbonización para lograr la disminución de emisiones y aportar al objetivo de emisiones netas ceros al año 2050, que es lo necesario para limitar el aumento de la temperatura global, como se ha visto en algunos estudios recientes. Como brazo de ingeniería y construcción del grupo, estamos participando en una nueva unidad de negocios de transición energética. Es algo nuevo, conformado por 5 empresas, Tenaris, Ternium, Tenova, Tecpetrol y Techin, y el foco está puesto en hidrógeno, principalmente, pero también en el desarrollo del litio
por ejemplo, energías renovables y captura de carbono. Con esto acumulamos conocimiento a partir de las distintas iniciativas de las empresas del grupo, en forma sinérgica aparte. Nosotros creemos que es indispensable ofrecer soluciones integradas, ¿no?, para los proyectos de alta complejidad que se desarrollarán relacionados a la descarbonización, a través de asociaciones estratégicas con socios tecnológicos. Así es que de esta manera es indispensable la experiencia previa en cada uno de los elementos que conforman el nuevo mapa tentativo de la cadena de valor del hidrógeno. En esta figura se muestra tan solo un camino posible de usos finales, focalizando en el llamado hidrógeno verde, pero lo mismo se puede plantear para una ruta a partir de hidrógeno azul o diversas orígenes de producción de hidrógeno también. A partir de combustibles fósiles, por ejemplo, se puede utilizar el hidrógeno azul, pero con captura de dióxido de carbono, como acabamos de ver, sobre todo en aquellos países que son productores de hidrocarburos, como lo es Colombia y como también lo es mi país, la Argentina, como una vía de transición hacia la emisión neta cero. En Chile específicamente, y como ejemplo concreto de lo que estamos desarrollando, estamos identificando oportunidades para la aplicación de esta estrategia en proyectos de producción de amoníaco a partir de hidrógeno verde. De esta manera, nuestra experiencia en proyectos anteriores, relacionados con hidrógeno, habiendo construido relaciones con tecnólogos y con proveedores de equipos complejos como reactores, compresores de alta exigencia, hornos, etc., como así también el análisis de distintos tipos de estructuras de financiamiento y la sinergia con otras empresas del grupo, bueno, esto nos ayuda e impulsa a enfrentar estos nuevos desafíos. Como sabemos, la generación y el manejo de hidrógeno no es nuevo, sino que son parte de procesos conocidos. Estos, por ejemplo, son algunos de los proyectos en los que hemos participado en los que el hidrógeno está involucrado. Desde plantas de metanol, que utiliza hidrógeno como materia prima, hasta hidrotratamientos de diésel o gasolina, que también utilizan hidrógeno en sus procesos. En muchos de ellos hemos desarrollado relaciones con los distintos tecnólogos, como por ejemplo Exxon, CIDITEC, Haldor Topsoe y Johnson Matthey. Como ejemplo concreto de aplicación, nuestra experiencia más reciente en hidrógeno verde es el proyecto Dalmine Zero Emissions para la planta que posee Tenaris en Italia. Tenaris es una de las empresas del grupo Techil. Allí hemos realizado el estudio de factibilidad, actuamos como owner engineer y está por comenzar la etapa de ingeniería básica. Durante esta etapa realizamos el estudio de riesgo para el transporte y almacenamiento de hidrógeno, la simulación dinámica de la producción de los electrolizadores en la planta, un estudio para optimizar la planta de acuerdo a la fluctuación de la fuente de energía y los requerimientos de producción, ya que son variables, y estudios de financiamiento y fondeo. Para ello interactuamos con distintos actores académicos, estatales y gubernamentales, como el Consorcio de Hidrógeno Italiano, H2IT, la Plataforma de Colaboración Europea para Proyectos Importantes y de Interés Común, el IPCEI, el Ministerio de Desarrollo Italiano, el MISE, y la Confederación General de la Industria Italiana. Como se verán, los actores involucrados son variados. El proyecto tiene 5 etapas. El objetivo de la instalación es, obviamente, la reducción de emisiones de dióxido de carbono, reemplazando el gas natural por hidrógeno. La energía eléctrica es obtenida, en este caso, tanto para los electrolizadores como para el horno eléctrico, mediante una planta de generación eléctrica propia existente. En paralelo, también hay un acuerdo, ya que esto no generaría hidrógeno verde, hay un acuerdo de intención entre Snam, Edison y Tenaris para la provisión de energía renovable. Este acuerdo se convertirá en un convenio de certificación de origen verde, es decir, que no necesariamente está siendo producida la energía renovable en el lugar del sitio, sino que se certifica que el origen de esa energía sea verde. El electrolizador será de origen europeo,
que es una de las exigencias del fondeo. El oxígeno que se produce como subproducto se inyectará en la red de oxígeno actual de la planta, que se utiliza, que actualmente se compra a un proveedor externo, mientras que el hidrógeno alimentará directamente a los hornos para la producción de tubos sin costura. Durante esta etapa, el resto del hidrógeno irá a almacenaje a 200 bar de presión. Esta etapa es necesaria, ya que hay algunos picos de consumos importantes que se producen en ciclos y por lo tanto hay que hacer un almacenaje a esta presión, ¿no? El gas natural se utiliza en estos hornos como reductor y precalentamiento del proceso de fabricación del acero, y el reemplazo de este gas por hidrógeno se va a realizar en una proporción de 3:1. Tenova, que es otra de las empresas del grupo Techin, desarrolló los quemadores, que pueden ser utilizados tanto con gas natural, metano, mayormente metano, como con hidrógeno al 100%. Desarrolló también las boquillas de oxígeno y realizó las pruebas metalúrgicas por el uso del hidrógeno, lo cual es muy importante por temas de seguridad, ¿no es cierto? La planta se diseñó con una estrategia modular para permitir el escalamiento a capacidades mayores, y creemos que este desarrollo va a tener un efecto de derrame sobre las iniciativas de otros hornos de acero eléctrico en Europa, y tendrá un efecto sinérgico con otras iniciativas para reducción de emisiones de dióxido de carbono de la plataforma de tecnología en acero europeo. Así que esta planta podría llegar a ser un hub de almacenamiento y uso de energía renovable, y los quemadores desarrollados podrían también ser utilizados en otros procesos industriales que utilicen hidrógeno, ¿no? Bien, esto fue simplemente una muestra muy simple en el inicio del camino de la transición energética que ya estamos recorriendo con estos ejemplos concretos, con mucho entusiasmo, y que queremos seguir recorriendo también, dado que los objetivos son muy exigentes y si bien son en el largo plazo, parece estar a la vuelta de la esquina. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a nuestro panelista pues, por esa gran presentación. Vamos ahora a nuestro siguiente panelista. El siguiente panelista es el doctor Edgar Castillo. El doctor Edgar Castillo es autoridad técnica de Ecopetrol, ICP, y lo que vamos a ver de él es, pues, por supuesto, esa visión de los proyectos de desarrollo en hidrógeno, tanto en la transición energética como lo tiene Ecopetrol, y por supuesto esa visión hacia el país. Entonces, la pregunta casi dirigida al doctor Castillo es cómo Ecopetrol está viendo esa transición energética para su empresa y, por supuesto, lo que va a hacer para nuestro país. Bienvenido, doctor Castillo. Muy buenos días. Agradezco en nombre de Ecopetrol la invitación que nos han realizado para participar en este foro. Gracias por la pregunta. Quisiera indagar si están viendo mi presentación ya. Sí, ya está ahí bien. Ok. Bueno, entonces fundamentalmente lo que nosotros como empresa estamos encontrando es que la transición energética como tal no es un fenómeno nuevo, ¿no? Vamos a hablar entonces perdóname un segundo, que creo que tengo problemas con la presentación. No es la primera vez que se está hablando de una transición energética. Han sucedido ya varias transiciones debido a cambios tecnológicos, a cambios de paradigma. Recordando algunas son las de la revolución industrial y la máquina de vapor. Otros son el motor de combustión interna, que generó la aparición de los combustibles líquidos, la crisis del petróleo del 72, pero básicamente la normal y la actual, que tiene muchísimo que ver con los cambios de paradigma del cambio climático. Es bueno tener una concentración y un enfoque en lo que tiene que ver el calentamiento global y su relación con la concentración de CO2. Es interesante ver cómo a partir de los años 90 y 80 el interés sobre el conocimiento de cómo evoluciona la concentración de CO2 en el ambiente
ha venido cambiando de una manera importante. Podemos ver, por ejemplo, en este pequeño diagrama, cómo el número de puntos de monitoreo de la concentración de CO2 ha venido incrementándose de una manera muy importante en el mundo. Llamo la atención en esto porque una de las formas de ver cómo se está acelerando o retrasando la transición energética es cómo se incrementa la concentración de CO2 en la atmósfera de una manera importante. Vemos entonces que los puntos de monitoreo han venido creciendo tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, y el aumento de la concentración no solamente se evidencia en un solo punto, sino se está evidenciando en una generalidad de puntos de atención y de puntos de monitoreo. Es así como tenemos ya concentraciones por encima de los 400 partes por millón, acercándonos peligrosamente a un límite que se ha establecido, que es el de 450 partes por millón. Las 450 partes por millón se consideran una de las más importantes fronteras para alcanzar un cambio climático que pudiera ser de alguna manera reversible. Entonces, si bien tenemos 412 partes por millón actualmente, es bueno que todos tengamos una visión de cómo se está acelerando este proceso. Cuando hablamos de emisores de gases de efecto invernadero para el año 2020, es bueno también conocer cuál es el panorama. En términos concretos, podemos hablar que China, Estados Unidos, la India y la Federación Rusa abarcan más del 50% de las emisiones totales en el mundo. Vemos cómo algunos países se identifican como emisores, el caso de Brasil, por ejemplo, el caso canadiense, el caso de Alemania, que tiene unas participaciones cercanas al 2% del total de las emisiones totales. Entonces, fíjense que eso nos da una idea de cuáles son las responsabilidades sociales, ambientales y políticas que tenemos todos en el mundo. Algunos grandes emisores tienen grandes responsabilidades en las tareas de mitigación, y algunos otros países tendremos algún papel también de adaptación a este tipo de emisiones. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia tenemos un total de emisiones declaradas en el año 2016 de cerca de 258 millones de toneladas totales, pero también tenemos una capacidad de absorción de CO2, dado que tenemos grandes áreas de bosques tropicales, de bosques de niebla, de zonas de alta densidad de biomasa, que representan alrededor de unos 73 millones de toneladas que se absorben al año. La diferencia entre esos dos valores, entre los 258 millones de toneladas emitidas y las que absorbemos, nos da una idea de más o menos unos 180 millones de toneladas de CO2 que Colombia emite. Con este volumen de emisión, Colombia más o menos participa con el 0.42% de las emisiones totales del mundo. Hemos tenido un avance y un incremento en esa participación. En la segunda declaración nacional de gases de efecto invernadero andábamos en el 0.37%, ahora andamos en los alrededores del 0.42%. Eso nos da una ubicación en el ranking de emisores totales en el mundo de tener el puesto 40 entre cerca de 184 países, y a nivel latinoamericano ocupamos el 5º puesto como emisor en nuestra zona subregional. Para Ecopetrol es importante la clasificación de las emisiones, pues nos interesa muchísimo cuál es la clasificación y la diferenciación de ellas, porque conociendo cuáles son los orígenes y las fuentes, se pueden atacar entonces las soluciones. Es importante aclararle entonces que para la compañía y en general en toda la norma ISO se determinan diferentes tipos de alcance de las emisiones. Los alcances de tipo 1 son aquellas que se consideran que son responsabilidad directa de la compañía. Es la operación directa de la compañía, la operación que tiene que ver con su flota vehicular, con sus unidades de proceso, con las unidades de refinación, con las unidades de transporte, con las teas, con los venteos y las chimeneas. Todo ese conjunto de fuentes se considera como de alcance 1 y que son las que están bajo la responsabilidad directa de la operación de la compañía. Las emisiones alcance 2 se toman aquellas
que tienen que ver con la compra de energía a terceros. Ustedes saben que una compañía petrolera es un gran consumidor de energía térmica, también es un gran consumidor de energía eléctrica, y no toda la energía eléctrica que consume es autogenerada. Se compra también una fracción muy importante del sistema interconectado nacional. Aquellas emisiones que ofrece el sistema interconectado nacional se consideran de alcance 2 para la compañía. Luego, entonces, la disminución de emisiones de alcance 2 va a ser función de cuánta energía puede comprar del sistema interconectado nacional. Es importante conocer cuáles son las emisiones de alcance 3. Las emisiones de alcance 3 pertenecen a aquellas zonas derivadas del uso de los productos de la compañía. Es decir, para el control de la compañía se tienen las emisiones de alcance 1 y 2 en su operación, pero las emisiones de alcance 3 son aquellas que se van a producir cuando los usuarios utilicen los combustibles que Ecopetrol vende. En ese momento, entonces, el inventario total, el análisis de ciclo de vida, establece que del total de emisiones que se generan por los combustibles, el 80% de ellas se adjudica a la emisión alcance 3. Es decir, la descarbonización del sector transporte corresponde a lo que llamamos reducción de emisiones alcance 3. Entonces es muy importante esto para diferenciar cuáles son los propósitos de descarbonización de una empresa y cuáles son los propósitos de descarbonización de un sector del transporte. Son dos cosas completamente diferentes, aunque complementarias. Eso lo ha determinado Ecopetrol en su hoja de ruta. Se tiene una hoja de ruta que comprende diversas etapas. Inicialmente hay que tener una medida, hay que tener un inventario validado, robusto, conocido y accesible. Esa operación la tiene Ecopetrol hace ya varios años. Se está en un ejercicio de refinación de los factores de emisión para poder tener los indicadores de carbono intensidad de cada uno de los productos en cada una de las etapas de producción. En el año 25 a 30 se espera ya la implementación de opciones que tienen muchísimo que ver con la eficiencia energética. Básicamente la reducción de emisiones fugitivas, metano, la reducción de venteos y quemas en TEAs, alguna sustitución de combustibles por bajos contenidos de azufre y empezar la adopción de las energías renovables como insumo. Es así como Ecopetrol ya ha emprendido un camino que intenta introducir en su canasta energética primaria elementos como la energía solar fotovoltaica. Ya tenemos un parque solar en la zona de Castilla, se están planeando otros en la zona de San Fernando y se tiene ya un proceso en el cual la descarbonización de la empresa tiene ya una ruta establecida. Se espera en el año 25 a 30 ampliar el conocimiento sobre el portafolio de soluciones naturales basadas en el clima, es decir, la forma de compensar las emisiones a través de la captura de CO2 por sistemas naturales basados en biomasa, y se espera empezar gradualmente a incrementar el conocimiento sobre el hidrógeno, tanto verde como azul, y los sistemas de captura, uso y secuestro de carbono. En la década del 30, del 40, se debe ya capitalizar este tipo de iniciativas, tener la adopción de hidrógeno verde, azul, el secuestro de carbono y continuar el desarrollo del portafolio en soluciones naturales del clima. Sin embargo, este mapa de ruta debe considerar muchísimo las dimensiones del problema. Cuando hablamos de descarbonización, lo más importante es conocer de qué cantidades y de qué tonelaje de CO2 estamos hablando. Ecopetrol para el año 2030 muy posiblemente estará cercano a una emisión de 15 millones de toneladas de CO2 anuales. Eso es una cifra muy importante, lo que involucra entonces que las metas de reducción van a tener que tener en cuenta las posibilidades tecnológicas. Inicialmente la meta de descarbonización de Ecopetrol habla de un 25% de las emisiones del año 2019, tomando como base, que se deben alcanzar para el año 2030. Eso nos da un horizonte de cerca entre 3.6 millones de toneladas hasta casi 4.5 millones de toneladas al año como la meta que se debe abordar. Esa meta
debe ser medida y el avance en la transición energética se debe sustanciar, se debe formular y se debe argumentar. Y esas emisiones y ese tipo de adaptación a la transición energética se hace permanentemente monitoreada a través de diversos organismos multilaterales. Uno de ellos es el Foro Económico Mundial, el cual establece cuáles son las variables y las dimensiones en las cuales se mide cómo se avanza en la transición energética de un país. Y es así como vemos que se ha determinado que hay un índice de transición energética mundial que ha sido adoptado ya prácticamente por 94 países y año a año encontramos que hay un lento mejoramiento de ese indicador de transición energética. Sin embargo, en una afirmación del Foro Económico Mundial, se encontró en una encuesta que el 70% de los jóvenes considera que la velocidad de la transición energética es muy lenta o está estancada. Fíjense que en lo que tiene que ver con la transición energética hay un componente de percepción social muy importante. La actual transición energética está siendo motivada por los cambios de paradigma de los usuarios y gran parte de los usuarios de la energía se consideran en el sector etario joven. Es decir, que los usuarios son los que van a presionar y los que van a catalizar la velocidad de adopción de los cambios tecnológicos derivados de la transición energética. En el caso particular del hidrógeno, se ha visto que hay 3 grandes focos, ya los anteriores expositores lo han señalado muy claramente, que son los focos asiáticos, el foco europeo y el foco norteamericano. Vemos entonces que las velocidades de adopción del hidrógeno en esos 3 tipos principales de mercados son diferentes, pero a nivel global se puede determinar que tenemos una adopción de la electrólisis, básicamente de los hidrógenos basados en la descomposición molecular del agua, de una forma muy importante, aumentando la flota de vehículos eléctricos movidos por celdas de combustibles y aumentando el número de estaciones de retanqueo. Fíjense que cuando hablamos de la adopción del hidrógeno, es muy importante conocer cuál va a ser la cadena logística que va a soportar, cuál va a ser el mercado final y cuáles van a ser los usuarios del hidrógeno. Eso se deriva de la circunstancia de que el hidrógeno se considera un vector energético. Y al ser un vector energético, pues entonces tenemos que puede habilitar la integración de energías renovables a gran escala, y estaríamos hablando de la introducción del hidrógeno verde, pero puede ser un interconector del sistema eléctrico, puede usarse como un sistema amortiguador y almacenador de energía que aumentaría el factor de capacidad de las energías renovables. Recuerde que el factor de capacidad de la energía solar fotovoltaica es muy bajo. El factor de capacidad solar fotovoltaico es de cerca del 20%. Es decir, el 80% del tiempo la unidad solar fotovoltaica no trabaja a la condición nominal de diseño. Esto se puede complementar con el uso del hidrógeno como un almacenador de energía acoplado a los sistemas intermitentes, solares, eólicos o de otro tipo renovable. El hidrógeno como descarbonizador juega un papel muy importante no solo en la movilidad, sino también en su complementariedad con el gas natural, como un combustible que se puede transportar y usar en conjunto, como una forma de suministrar energía eléctrica a través de las celdas de combustible, o puede llegar a la formación de compuestos o a la formación de moléculas que permiten su almacenamiento y transporte o su uso final. Eso indica que no existe un único mercado para el hidrógeno, que los usuarios van a tener diferentes modalidades y cadenas logísticas para el suministro, lo que puede determinar cuál es la posición y la postura tecnológica con respecto a eso. Entonces, la cadena de valor del hidrógeno abarca varias etapas: su producción, el acondicionamiento, el almacenamiento, el transporte y cuáles van a ser los usuarios finales. Y en algunos de esos puntos hay componentes tecnológicos muy sensibles. Uno de ellos es la electroquímica, que es la tecnología que puede proveer el hidrógeno verde, pero también hay tecnologías termoquímicas que parten del reformado de metano,
catalítico para la producción de hidrógeno, que es el llamado hidrógeno gris. Las condiciones de almacenamiento y transporte también son muy importantes, porque eso van a determinar de qué manera se puede lograr una cadena del hidrógeno. Se puede producir hidrógeno de manera local, in situ, se puede producir hidrógeno de manera regional o se puede producir hidrógeno de una manera nacionalmente centralizada. Eso va a depender de las condiciones del mercado, eso va a depender de los costos, va a depender de la regulación y va a depender de los usuarios finales. En términos de tecnología, para la empresa es muy importante conocer cuáles son las tendencias de costos y de oportunidades, por ejemplo, para la tecnología de electrólisis del agua basada en membranas. Y vemos que los costos de este tipo de tecnologías tienen una gradiente o tienen una pendiente negativa, tienen una pendiente de descenso, pero es una pendiente que va a tener bastantes limitantes en términos de escala. Se espera entonces que los costos de los electrolizadores se reduzcan en la medida en que ellos se popularicen y se socialicen, pero va a tener un fuerte contrincante con el hidrógeno derivado del metano debido a su elevado costo inicial. Se espera entonces que la competencia entre los hidrógenos verde y azul contra el hidrógeno gris tenga muchísimo que ver con el descenso del costo de la energía eléctrica. Los costos de hidrógeno verde van a tener dos grandes factores o dos grandes variables. Uno debe ser el costo de capital asociado al electrolizador y el segundo factor importante es el costo de la energía eléctrica que se hace necesario para lograr la disociación de la molécula. Esas dos variables deben reducirse para llegar a un marco de competencia con el hidrógeno gris. Para Ecopetrol entonces es muy importante en este momento conocer la tecnología y familiarizarse con las tecnologías de electrólisis, de disociación del agua, y se han generado varias líneas de investigación. Una de ellas es la línea de investigación de generación de hidrógeno verde para refinerías, donde estamos ya en el proceso de adquisición y puesta a punto de un electrolizador tipo de membrana protónica de un tamaño pequeño, pero suficiente para conocer la tecnología, de cerca de 50 kilovatios. Esa es una prueba tecnológica que se pondrá en marcha a inicio del año 2022 y estamos en toda la etapa de preparación, importación y adecuación de las facilidades para llevar a cabo esa prueba tecnológica. Estamos también avanzando en una prueba tecnológica que permite a través de un reformador compacto, un reformador de metano compacto, asociarlo a una fuente de biogás. Nos parece muy interesante el potencial que tiene en un país tropical como Colombia el uso del biogás derivado de la biomasa para la producción de hidrógeno a partir de fuentes locales. Y estamos ya en la planeación de una prueba de movilidad vehicular en zonas urbanas, muy posiblemente con un sistema de transporte masivo de pasajeros en una ciudad colombiana, muy similar a un piloto que se está llevando a cabo actualmente en la ciudad de Santiago de Chile. Finalmente, ¿cuáles son las oportunidades que se ven? Por ejemplo, la sustitución en refinerías de 24.000 toneladas de hidrógeno al año nos podría estar evitando cerca de 450.000 toneladas de CO2 equivalente año, que es una cifra muy interesante, cambiando solamente el 25% de la demanda total de hidrógeno del país. Debemos recordar que en Colombia el principal productor de hidrógeno es Ecopetrol y tiene más o menos el 99% de la capacidad de producción de hidrógeno actual. Hay un mercado muy interesante que se considera la mezcla del hidrógeno con el gas natural. Se estima más o menos en unas 60.000 toneladas al año de hidrógeno, que podría evitarle al país cerca de 155.000 toneladas de CO2 equivalente. Y hay una gran incógnita con la movilidad vehicular. La movilidad vehicular basada en celdas de combustible en el país todavía es inexistente. Sin embargo, se espera la penetración de esta tecnología en los próximos 10 años y se piensa que puede tener un potencial de disminución de emisiones muy cercano a los 6 millones de toneladas. Es decir, en estos mercados nuevos que pueden aparecer, obviamente Ecopetrol no es el único interesado, hay muchísimos más socios, aliados y muchísimo más interesados a nivel gubernamental, a nivel tecnológico y a nivel interinstitucional.
Básicamente ese es el mensaje que de parte de Ecopetrol traemos para este foro y agradecemos la invitación nuevamente a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bueno, gracias al doctor Castillo de Ecopetrol, por sí pues es uno también de nuestros tutores en el área de posgrados. Y bueno, vamos a hacer la siguiente fase, que es una sesión de preguntas. Sabemos que por los inconvenientes que tuvimos vamos a ir un poco más avanzado. Vamos a tratar de que todos les pido a los participantes las preguntas que se les van a dirigir. Tratemos de ser un poquito rápidos porque también para que el público tenga la respuesta. Y hacemos una sesión de preguntas que ya las tenemos seleccionadas dentro de las que llegaron en el chat. Y después haremos ya el cierre final. Como una pequeña conclusión rápido, vemos, pues, digamos, para todo el público, hemos visto en este foro que Colombia ya está en mucha parte, está avanzando esta transición y que tenemos un buen potencial y que estamos con ayuda también de la parte externa, es decir, la parte internacional está también vinculando a ayudarnos a esas experiencias que tiene y que eso es parte de lo que queremos hacer, de cómo el país haga esa transición energética y que va a resultar, como se vieron los datos, muchos datos que van a arrojar también en ese apoyo a lo que es, en este caso, el efecto del calentamiento, pues en el caso del CO2. Voy a ir a unas preguntas, se las voy a dirigir directamente a los panelistas de acuerdo a lo que nos dan y bueno, espero que voy avanzando. Esta primera pregunta se la dirigimos a los doctores Martínez Scalabrini y David Peña. Dice que los procesos de generación de hidrógeno por descarbonización se han desarrollado una estrategia para el aprovechamiento de esos subproductos. Es como la pregunta que hacen aquí en el chat. Por favor. Sí, dale. Entonces, Carolina, ¿no lo vimos? Sí, perdón. ¿Cómo me puede repetir la pregunta? Y que los procesos de generación de hidrógeno por descarbonización se han desarrollado alguna estrategia para el aprovechamiento de esos subproductos o de los subproductos. De los subproductos, por ejemplo, en temas de, me imagino, de captura de dióxido de carbono, que puede ser, ¿no? Un producto que se puede utilizar en otras industrias. En realidad lo que se está estudiando, por lo menos nosotros lo que estamos acercándonos y estamos estudiando mucho, es la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono en las profundidades, ¿no? Eso lo hemos hecho con algunas empresas del grupo que están muy orientadas y tienen muchos recursos focalizándose en la captura del carbono directamente, a partir, digamos, de sus procesos industriales, y vemos ciertas dificultades en algunos casos, ¿no? Porque no es tan fácil agarrar el dióxido de carbono, por ejemplo, y almacenarlo abajo de la tierra. Respecto del uso de respecto de la captura del carbono en sí mismo, ¿no es cierto? Respecto del uso del hidrógeno, el uso del hidrógeno obviamente tiene multiplicidad, como vimos en los mapas, tanto en nuestra presentación como en la presentación de David Peña de Siemens, y en las otras presentaciones también. Es evidente que el hidrógeno puede ser utilizado para muchísimas cosas, ¿no? Como combustión, como materia prima para hacer amoníaco, como presentamos, como materia prima para hacer metanol y luego para hacer combustibles sintéticos. Es decir, hay una gran variedad de usos del hidrógeno que entiendo yo que van a ser de uso exponencial en las próximas décadas, ¿no? Bueno, gracias, muy amable. Doctor David Peña. Sí, de mi parte, para complementar la respuesta de Martín, la dividiría en dos vías. Una es cuando hablamos de los procesos de electrólisis, siempre hablamos de hidrógeno, ¿no? Pero siempre se nos olvida que al hacer la separación molecular del agua, de la molécula del agua, hay un componente que es el oxígeno, ¿no? Que muchas veces en varios procesos termina siendo el elemento, entre comillas, contaminante, ¿no?
Sin embargo, sabemos que hay muchas industrias que necesitan el oxígeno también como materia prima para sus procesos, los cuales también se puede monetizar ese oxígeno, ¿no? Y hacer que todo sea un proceso contenido. Eso por el lado de la generación de hidrógeno verde. Y otro, como también lo mencionó Martín, es aprovechar las emisiones de CO2, ¿sí? Para luego, a través de un proceso de síntesis, generar metanol y a su vez luego combustibles sintéticos que son carbono neutro, ¿no? Esto ya es una realidad. En el caso de Siemens Energy estamos participando en un proyecto que está iniciando en una fase piloto, pero con una expectativa que ya alcance una fase industrial en un corto tiempo, un proyecto en Chile en donde tenemos toda esa cadena de valor de generación de hidrógeno verde y también ya hay una demanda importante en Europa para hacer la compra de esos combustibles carbono neutro. Bueno, muchas gracias. Voy para la siguiente pregunta. Esta consideramos que puede ser dirigida al doctor Castillo y al doctor Daniel Díaz. Dicen, ¿existen actualmente proyectos? La pregunta es, ¿existen actualmente proyectos de alianzas para investigación y desarrollo en Colombia, especialmente en relación academia e industria? ¿Qué tienen ustedes, doctor Castillo? Sí, obviamente los temas de investigación en transición energética no se hacen por una sola unidad o por una sola entidad. Existe una cadena, un ecosistema de universidades, centros de desarrollo tecnológico, centros de pensamiento, compañías oferentes de tecnología que existen en el país. Para mencionar solo una, vamos a hablar, por ejemplo, del apoyo que Ecopetrol está haciendo a la misión de Sabios. La misión de Sabios, como ustedes lo saben, tiene un componente energético muy importante en el país y es así como Ecopetrol ha firmado convenios marco con el Ministerio de Ciencias, con el Ministerio de Energía y podemos decir que el apoyo de Ecopetrol está impulsando la creación de ecosistemas regionales y la creación de pilotos para demostración de tecnología. Me parece a mí muy importante la pregunta en el sentido de que es importante señalar que el país debe tener una estrategia de trabajo conjunto entre la academia, la industria y la parte social, la parte de los usuarios. Generalmente las soluciones energéticas involucran cambios de paradigma e involucran cambios de conducta. Y esos cambios de conducta no son necesariamente promocionados por las instituciones, tienen que ver con los ciudadanos, tienen que ver con los usuarios de la energía. Entonces, esas alianzas están en marcha. Hay proyectos de investigación financiados por Ecopetrol que tienen mucho que ver con la cadena logística del CO2, con la cadena de restitución del hidrógeno azul, por ejemplo, y con otros temas de interés para la transición energética. Gracias, doctor Daniel. Yo quería simplemente agregar a este comentario que hacía Edgar. Pues yo veo que son estratégicos, por ejemplo, espacios de discusión para dar a conocer esos lineamientos, iniciativas, caso puntual, por ejemplo, lo que realizamos en el Consejo Mundial de Energía a través de eventos, seminarios, congresos, donde ponemos a las diferentes partes interesadas, desde gobierno, la academia, la demanda, muy importante, y por supuesto los prestadores de bienes y servicios y utilities para mirar este tipo de alternativas. Adicionalmente, por ejemplo, nosotros en el Consejo Mundial de Energía tenemos un grupo de trabajo sobre hidrógeno, donde tenemos diferentes agentes, desde academia, fabricantes, utilities, el mismo gobierno, también para compartir buenas prácticas, buenos temas y demás aspectos a trabajar. Entonces veo pues que esto es importante para seguir fortaleciendo y que por supuesto tengamos diferentes miradas. Quiero también resaltar de que es importante cuando estemos mirando el desarrollo, impulsando el tema de la economía del hidrógeno, pensar siempre en la demanda. De hecho, es una de las políticas que tiene ahorita el Consejo Mundial de Energía y es mirar cómo humanizar el sector energético, cómo llegar a los usuarios. Y pues tengamos en cuenta que estamos hablando mucho en temas de hidrógeno, de soluciones, de oferta, de desarrolladores, pero tenemos que pensar también en la demanda, pues realmente va a ser la demanda la que va a viabilizar todos estos desarrollos. Y por supuesto que esa demanda esté muy acompañada de todas estas campañas de alfabetización, de concientización, de generar conocimiento, donde las universidades pueden tomar un rol significativo. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Voy a hacer dos últimas preguntas en una sola pregunta. Les pido, por favor, más brevedad, aunque las preguntas son muy extensas, pero considerando también el tiempo de ustedes y que también nuestros panelistas, nuestros oyentes y el auditorio en general en todas las redes, pues la pregunta la primera, ¿el consumo de agua para generar hidrógeno pone en riesgo la disponibilidad de agua para el consumo humano? Y la segunda, ¿cuáles son las energías renovables más prometedoras para producir hidrógeno en Colombia? Esto está para todos los panelistas. Por favor, ¿quién quiere iniciar? No sé, doctor Castillo, ¿quiere arrancar? Sí, gracias, muy amable. Muy buenas preguntas. Recordemos que el uso del hidrógeno está basado en el ciclo del agua, precisamente. Entonces vamos a tener un consumo del agua en la electrólisis, evidente, pero el agua se va a restituir durante la producción de energía. Es decir, la producción de hidrógeno está basada en que rompemos la molécula del agua, separamos el hidrógeno del oxígeno, pero cuando volvemos nuevamente a utilizar el hidrógeno como energético, se restituye esa cantidad de agua y eso es lo que hace que la cadena logística del hidrógeno sea cero emisión neta. Restituye el agua durante el proceso de regeneración de la energía eléctrica, cerrando el ciclo. De las tecnologías más actuales, pues nosotros en Colombia producimos hidrógeno hace muchos años a través de la reformado de metano. Lo más cercano y lo más lógico es pensar en la generación de hidrógeno azul, es decir, adecuar la producción de hidrógeno actualmente basado en metano, de tal manera que se capture la totalidad de las emisiones y lo más evidente y lo más lógico para esta compañía es utilizar ese CO2 para el recobro mejorado de crudos. De esta manera podemos tener un doble beneficio, la descarbonización de la empresa y el fortalecimiento de sus reservas. Gracias. Doctor Martínez Calabrini. Sí, respecto del uso del agua, que es alrededor de los electrolizadores más convencionales, de 10 litros por kilo de hidrógeno emitido, tampoco es una cantidad de agua que no se pueda manejar en el sitio, ¿no? Obviamente siempre hay que hacer un tratamiento de agua para que el electrolizador pueda funcionar bien. En eso hay mucha experiencia en la industria, hay plantas de tratamiento de agua que se utilizan para los hilos combinados, para las calderas de generación y recuperación energética, etcétera, con lo cual eso es un proceso y una tecnología bastante madura, ¿no? Y respecto de tecnologías para producción de hidrógeno, por supuesto hay tecnologías ya maduras y convencionales, como lo que acaba de mencionar Edgar, respecto de la producción de hidrógeno. También hay tecnologías incipientes, ¿no? Donde están en etapa de laboratorio, incluso en algunas plantas piloto, que todavía no tienen aplicación comercial, con lo cual es importante tener los ojos abiertos y tener un radar encendido respecto de la evolución de esas tecnologías, pero con las tecnologías convencionales que hay actualmente se puede desarrollar hidrógeno perfectamente. Bueno, gracias, muy amable. Doctor David Peña. Sí, respecto al uso del agua y complementando las respuestas anteriores, hay diferentes fuentes, ¿no? Unas fuentes podrían ser, por ejemplo, agua de producción de crudo, en la cual o se dispone a través de tratamientos o se inyecta nuevamente. Se puede utilizar esa agua también como fuente para la generación de hidrógeno. Hay otros mecanismos que ya se están trabajando en fases ya más adelantadas de investigación, como pueden ser el uso del agua de mar, desalinizando esa agua, lo cual si vemos al final el impacto en el precio del kilogramo de hidrógeno no es significativo, ¿no? Entonces es una opción que es económicamente viable para la producción del hidrógeno. Y hay otras tecnologías que, digamos, están en fases todavía muy prematuras, pero tienen un potencial interesante, como puede ser la captura de la humedad del ambiente, ¿sí? Para, al final, aprovechar esa agua para electrólisis, ¿no? Entonces, hay diferentes frentes que se están trabajando en diferentes también fases de desarrollo, pero hay un potencial interesante
para utilizar el agua no solamente, digamos, desde una fuente convencional. Respecto al potencial que puede tener, digamos, el país para la producción de hidrógeno verde, ¿sí? Como fuentes renovables, definitivamente vemos que hay potencial tanto en eólica como en solar. Los estudios indican que probablemente solar tenga el mayor potencial debido a sus costos operativos, como se mencionó antes. Cuando ya hablamos del OPEX de los proyectos, la fuente de energía es fundamental. Podemos estar hablando del 65-70% del total de los costos operativos, ¿no? Entonces, si tenemos una fuente de energía con un costo menor, que es lo que se evidencia para la generación solar, puede que sea la más viable en el país para la producción de hidrógeno verde. Bueno, gracias. Bueno, el último, doctor Daniel, ¿algunas de las consideraciones sobre las dos preguntas? Bueno, de pronto el doctor Daniel ya está. Buenas, qué pena, Luis, se me entrecortó. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Ya, decíamos que son dos preguntas en una. La primera es cómo sería, cuáles serían las energías renovables más prometedoras para producir hidrógeno en Colombia, que es lo que... Y la segunda pregunta es relacionada con el agua, en el cual pues pregunta si qué tanto compromete el agua, digamos, está comprometida dentro de los procesos de producción. Pues yo resumiría esas dos preguntas un poco el mensaje que quise transmitir en mi charla, y es un poco que no podemos nunca dejar de lado la sostenibilidad. Por supuesto, el agua de alguna manera tiene el tema del nexo agua, energía, alimentos. Si vamos a requerir agua para la producción de energía, agua para la producción de alimentos y agua para el consumo, para el mismo consumo humano. Obviamente, ¿cómo debemos balancear esas necesidades y obviamente sin que se comprometa la sostenibilidad a largo plazo? Es una tarea grande en la que por supuesto debemos siempre trabajar. Y no solamente agua para la producción de hidrógeno, sino agua para la generación de hidroelectricidad, agua para consumo, agua para riego de alimentos y esos alimentos que de ahí se requiere para bioenergía y demás. Entonces es un balance muy complejo que las industrias, las personas, el gobierno siempre lo debe de tener en cuenta. Lo otro pues está relacionado en términos también de lo que quise mencionar ahorita, que no necesariamente podemos pensar en el color del hidrógeno. Yo pensaría que ahí debemos de pensar más en el tema de cuál es el impacto en términos de CO2 de la tecnología que se vaya a realizar o que se vaya a utilizar para la generación de energía eléctrica. Entonces podemos pensar que en hidrógeno no sea azul, pero si ese hidrógeno azul realmente está siendo bastante reducido su impacto en términos de CO2 o su huella de carbono, pues yo pienso que todas las señales estarían muy claras para viabilizarlo y básicamente que no se pierda un beneficio con el otro. Entonces, es un poco creo que el mensaje que quisiera transmitir. ¿Aló? ¿Ya? ¿Se cortó? Bueno, creo que hubo algún corte. Creo que alcanzamos a ir toda la exposición del doctor Daniel. Si de pronto quedó algo por ahí ya corto, pues no nos excusa si de pronto fue por ello. Damos el paso a terminar. Vamos a dar el cierre. Gracias a toda la audiencia por estar acá. Las preguntas que quedaron pendientes, por favor, las vamos a tramitar internamente, pues debido a que queremos hacer, pues, en lo posible, responder todas las preguntas, pero por los tiempos y por ello, si consideran nosotros, se las podemos tramitar pues personalmente a ellos, pues para que les puedan responder, y internamente nosotros desde nuestro chat, desde la UNAM, también podríamos devolverles esas preguntas, pues las respuestas. Gracias nuevamente a todos. Damos el paso al cierre. Ya el cierre, pues por favor, queda en manos de nuestra directora de campus, doctora Maura. Gracias, profe. No, simplemente quisiera extender, ha sido muy recurrente en el chat el agradecimiento y el reconocimiento a nuestros panelistas por este amplio, robusto, diverso espacio que hemos tenido en la mañana de hoy. Además de algunas preguntas que se nos quedan sin responder, recojo la invitación que nos hace el profesor Luis Eduardo, las tomamos atenta nota y vía correo electrónico encontraremos el espacio para dar respuesta a cada una de ellas.
pero resaltar la riqueza que hemos tenido en este encuentro de hoy, de poder a través de nuestros distinguidos panelistas que nos acompañaron y que aceptaron esta invitación, poder tener, conocer, escuchar distintos enfoques, propuestas, alternativas, proyectos alrededor de este tema tan interesante como lo es hidrógeno dentro de la transición energética. Como universidad estamos muy complacidos de que ustedes, tanto nuestros panelistas como las personas que aceptaron la invitación y han participado en este espacio, acepten este tipo de espacios como una oportunidad de eso, ¿no? De poder encontrarnos alrededor de los distintos roles y enfoques, en este caso de la cadena energética, para poder aprender, escuchar, proyectar y seguramente tomar muchas acciones dentro de los roles que hoy ocupan la mayoría de nuestros participantes aquí interesados en el tema. Cerramos finalmente invitándolos a que sigan participando en nuestro ciclo de foros de transición energética. El próximo encuentro será el 16 de septiembre. Hablaremos de energía nuclear. Muy pronto saldrá al aire la comunicación oficial, será a las 9 de la mañana, entonces también un espacio nuevamente abierto para que nos acompañen y para que puedan participar. Muchas gracias, cerramos este evento de verdad con mucha gratitud, la generosidad de nuestros panelistas, ingeniero David, Daniel, ingeniero Edgar, ingeniero Martín, muchísimas gracias, 1 y 1 millón de veces por aceptar esta invitación, esperamos muy pronto volverlos a tener con nosotros en este y otro tipo de espacios y también muy abiertos a todas las sugerencias que ustedes desde fuera nos puedan hacer. Mil disculpas nuevamente por el impasse, pero finalmente lo logramos. Entonces, muchísimas gracias. Un gusto. Resto de día para todos y esperamos volvernos a ver muy pronto. Gracias, saludos. Pues tengan buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la luego. invitación también. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta pronto.